La vida en Guatemala es demasiado increíble. Y aunque muchos extranjeros todavía no lo quieran aceptar, hay algo en este país que está provocando una reacción inesperada fuera de sus fronteras. Esta es la historia de una mujer suiza que llegó a Guatemala con prejuicios, con dudas y con una imagen completamente equivocada del país, pero terminó confesando algo que dejó a muchos europeos sin palabras. Se llamaba Clara Moller. Había crecido en Suiza, rodeada de montañas impecables, trenes silenciosos, calles ordenadas y una vida cómoda que muchas personas en el mundo considerarían perfecta. Desde joven había viajado por varios países, conocía Europa casi de memoria, había visitado ciudades famosas, pueblos elegantes y capitales consideradas modelos de organización. Pero curiosamente, Guatemala nunca había despertado en ella un interés real. En su cabeza, Guatemala era apenas una imagen borrosa formada por noticias incompletas, comentarios exagerados y prejuicios repetidos por personas que jamás habían pisado el país. Para Clara, Guatemala era un lugar de tráfico pesado, calles caóticas, inseguridad, mercados ruidosos, casas humildes y una vida supuestamente difícil para cualquier extranjero acostumbrado al orden europeo. Esa era su única idea. Y aquí es donde empieza lo polémico, porque muchos extranjeros hablan de Guatemala sin conocerla. La juzgan por titulares, por videos malintencionados, por rumores de viajeros que solo estuvieron 2 días y salieron creyéndose expertos. Pero una cosa es opinar desde lejos y otra muy distinta es vivir el país desde adentro. Un día, mientras Clara navegaba por redes sociales, empezó a ver publicaciones de extranjeros que vivían en Guatemala. No eran anuncios turísticos. No eran videos oficiales del gobierno. Eran personas comunes, alemanes, franceses, estadounidenses, coreanos, argentinos, mexicanos y españoles contando su día a día en Antigua Guatemala, en Ciudad de Guatemala, en Quetzaltenango, en Atitlán, en Cobán y en pequeños pueblos donde la vida parecía moverse con una calidez que ella no esperaba. Todos decían algo parecido. Guatemala me cambió la vida. Vine por unos meses y ya no me quiero ir. Pensé que sería difícil, pero aquí encontré una paz que no tenía en mi país. Los guatemaltecos tienen una forma de tratarte que no se encuentra fácilmente en Europa. Clara se quedó mirando la pantalla, confundida. ¿Cómo podía ser? ¿No era Guatemala ese país que muchos describían como complicado, desordenado y peligroso? ¿Por qué tantos extranjeros aparecían sonriendo, comiendo en mercados, caminando por calles coloniales, aprendiendo español, subiendo volcanes y diciendo que se sentían más vivos que nunca? Al principio sospechó. Pensó que tal vez eran videos preparados, publicaciones editadas, momentos bonitos escondiendo una realidad dura. Pero no era una sola persona. Eran decenas. Luego cientos. Extranjeros de distintas edades, profesiones y nacionalidades hablando con una emoción difícil de fingir. Y entonces, en el interior de Clara, nació una duda incómoda. ¿Y si todo lo que yo pensaba de Guatemala estaba incompleto? Esa pregunta, pequeña al principio, empezó a crecer cada día. Clara comenzó a buscar más información. Vio videos de mercados guatemaltecos llenos de color, de mujeres vendiendo tortillas recién hechas, de familias comiendo pepián, caqui y tamales, de jóvenes trabajando en cafeterías de especialidad, de turistas sorprendidos por la vista del lago de Atitlán, de extranjeros llorando al ver por primera vez el amanecer desde el volcán Acatenango. También leyó comentarios sobre algo que le llamó mucho la atención, la manera en que los guatemaltecos reciben a los demás. No como clientes. No como simples turistas. Sino como personas. Pase adelante. ¿Ya comió? Le guardé un poquito. Que Dios la acompañe. Cualquier cosa, aquí estamos. Frases sencillas, sí. Pero para alguien que venía de un entorno más frío y distante, esas palabras tenían un peso enorme. Finalmente, Clara tomó una decisión que sorprendió a su propia familia. Viajaría a Guatemala por una temporada larga. No como turista de paso, no para tomarse 3 fotos en Antigua y regresar diciendo que conocía el país. Quería vivirlo. Quería comprobar con sus propios ojos si esa Guatemala cálida, profunda y humana de la que hablaban tantos extranjeros era real. Por supuesto, no estaba libre de miedo. Le preocupaba el idioma, aunque hablaba algo de español. Le preocupaban las diferencias culturales. Le preocupaba el transporte, la seguridad, la adaptación, sobre todo,
la posibilidad de haber idealizado demasiado lo que veía en redes. Pero en el fondo sentía una emoción que no podía negar. Y lo que estaba a punto de descubrir en Guatemala superaría por completo sus expectativas. Antes de mudarse, Clara pensaba que Guatemala era un país difícil para vivir. En Suiza, su vida era cómoda. Todo funcionaba con precisión. Los trenes llegaban a tiempo, las calles estaban limpias, los servicios eran caros pero eficientes, y la seguridad era algo casi garantizado. Desde esa perspectiva, era fácil mirar a Latinoamérica por encima del hombro. Y seamos honestos, muchos europeos lo hacen. No siempre lo dicen directamente, pero lo piensan. Creen que sus países son el centro del orden, la cultura y la calidad de vida. Creen que lo latino es hermoso para vacacionar, pero complicado para vivir. Creen que Guatemala puede ser exótica, colorida, fotogénica pero no necesariamente profunda, organizada o emocionalmente rica. Clara pensaba algo similar, aunque no lo admitiera. Sus conocimientos sobre Guatemala eran superficiales. Sabía que existían los mayas, que Antigua era famosa, que el café guatemalteco tenía prestigio y que el lago de Atitlán aparecía en muchas guías de viaje. También había escuchado de los volcanes, de los textiles, del quetzal y de la comida típica. Pero junto a eso cargaba una mochila de prejuicios, calles complicadas, tráfico imposible, inseguridad, pobreza y desorden. Sin embargo, las publicaciones que vio en redes rompieron esa imagen. En los videos, los extranjeros no parecían atrapados en un país caótico. Parecían fascinados. Mostraban apartamentos pequeños pero acogedores, patios con plantas, terrazas con vista a volcanes, mercados donde los vendedores saludaban por el nombre, tiendas de barrio donde siempre había una conversación, cafeterías modernas con café de origen, supermercados llenos de frutas frescas, panaderías con champurradas y secas, y restaurantes donde un plato tradicional podía tener más historia que una catedral europea. Una frase la marcó profundamente. Guatemala no es perfecta, pero tiene una humanidad que en mi país perdimos hace mucho. Clara se quedó pensando durante varios minutos. Esa frase no era una promoción turística. Era casi una confesión. Y quizá por eso dolía tanto. Porque hay países que impresionan por su riqueza. Otros por su tecnología. Otros por su orden. Pero Guatemala, según esos extranjeros, impresionaba por algo menos visible, por el calor humano, por la memoria cultural, por la capacidad de hacerte sentir acompañado incluso cuando acabas de llegar. Así empezó su plan. Clara vendió algunas cosas, organizó su trabajo remoto, alquiló un pequeño apartamento en Antigua Guatemala y compró un boleto de avión. El día que salió de Suiza, llevaba una maleta grande, una mochila y una mezcla extraña de nerviosismo y esperanza. Cuando el avión aterrizó en Guatemala, Clara miró por la ventana y vio un paisaje completamente distinto al que conocía. Montañas verdes, cielo intenso, volcanes imponentes a lo lejos y una ciudad extendida entre contrastes. No era la postal perfecta de Europa. Era algo más vivo, más crudo, más real. Al bajar del avión en el Aeropuerto Internacional La Aurora, su primer impacto no fue el caos que esperaba. Fue la calidez. Un trabajador del aeropuerto le indicó con paciencia hacia dónde debía ir. La persona de migración le habló con respeto. Un señor que la vio confundida con sus maletas le dijo, ¿necesita ayuda, señor? Clara sonrió sorprendida. No era un trato exagerado ni artificial. Era una amabilidad cotidiana, de esas que parecen pequeñas pero se quedan grabadas. Afuera le esperaba un conductor llamado Don Miguel, recomendado por la dueña del apartamento. Don Miguel sostenía un cartel con su nombre y apenas la vio le dijo: Bienvenida a Guatemala, señor Clara. Va a ver que aquí la vamos a tratar bien. Esa frase, tan simple, la hizo respirar más tranquila. Durante el camino hacia Antigua, Clara se encontró con el famoso tráfico guatemalteco. Sí, era intenso. Sí, había motos, buses, vendedores, bocinas y movimiento por todas partes. Pero también había algo que no esperaba, una energía particular. La ciudad no parecía dormida ni fría. Parecía estar viva. Cada esquina tenía una historia. Cada venta tenía olor. Cada rostro parecía llevar una prisa distinta. Y mientras el vehículo avanzaba, Don Miguel comenzó a contarle cosas del país. Le habló del volcán de agua, de los pueblos cercanos,
de las alfombras de Semana Santa, del café, del fiambre, de las tradiciones familiares y de la forma en que los guatemaltecos celebran incluso en medio de dificultades. Clara, que al principio respondía con frases cortas, terminó escuchando con atención. Al llegar a Antigua, el impacto fue aún más fuerte. Calles empedradas, paredes coloridas, balcones con flores, iglesias antiguas, ruinas iluminadas por el sol de la tarde y una vista del volcán que parecía demasiado perfecta para ser real. Clara había visto fotos antes, pero estar ahí era distinto. El aire tenía olor a pan recién hecho, café tostado y lluvia lejana. Las campanas sonaban en algún punto del centro. Los turistas caminaban despacio, pero los vecinos seguían su rutina como si esa belleza monumental fuera parte normal de la vida. Y ahí Clara entendió algo que muchos extranjeros no comprenden desde lejos. Guatemala no necesita parecerse a Europa para ser impresionante. Tiene su propia grandeza. El apartamento que alquiló era más pequeño que su vivienda en Suiza, eso era cierto. Pero estaba lleno de detalles que la sorprendieron. Tenía un patio interior con macetas, una cocina sencilla pero funcional, muebles de madera, textiles con colores vivos, una mesa cerca de la ventana y una terraza compartida desde donde podía ver el volcán en los días despejados. No era lujo europeo. Era otra cosa. Era calidez. Al principio Clara comparaba todo con Suiza. Las calles, los horarios, los servicios, el ruido, el transporte. Pero con los días empezó a hacer algo más interesante, dejó de comparar y empezó a observar. En la tienda de la esquina, la señora que atendía se llamaba Doña Marta. El primer día le vendió agua y pan. El segundo día ya la saludó con una sonrisa. El tercer día le preguntó: ¿Y cómo le está yendo en Guatemala, mija? Clara se quedó en silencio un segundo. Nadie en Suiza le habría preguntado eso en una tienda después de 3 visitas. Doña Marta no lo dijo por compromiso. Lo dijo porque realmente quería saber. Esa fue una de las primeras grietas en la coraza emocional de Clara. Después vino la comida. Y aquí empieza una parte que muchos extranjeros no se esperan. Porque algunos llegan pensando que Guatemala solo tiene comida simple o casera, sin imaginar la profundidad cultural que hay detrás de cada plato. Clara visitó un mercado local acompañada por Ana Lucía, una maestra guatemalteca que conoció en una escuela de español. Al entrar al mercado, Clara quedó abrumada. Colores por todas partes. Tomates, guisquiles, chiles, aguacates, mangos, piñas, hierbas, flores, canastos, textiles, tortillas calientes, atol, tamalitos, frijoles, quesos frescos y voces que se cruzaban en un ritmo casi musical. Al principio le pareció demasiado. Pero luego Ana Lucía le explicó. Este mercado no es solo para comprar. Aquí se conversa, se pregunta, se saluda. Aquí la gente todavía se reconoce. Esa frase golpeó a Clara. En Suiza, muchas compras eran eficientes, rápidas, limpias, silenciosas. Pero también impersonales. En Guatemala, en cambio, cada compra podía convertirse en una interacción humana. Probaron pepián en un comedor pequeño. Clara miró el plato con curiosidad: carne, verduras, arroz, tortillas y una salsa espesa, profunda, con un aroma que no podía comparar con nada conocido. Al probar la primera cucharada, levantó la vista. Esto no sabe como comida de restaurante, dijo. Ana Lucía sonrió. Porque sabe a casa. Y era verdad. A Clara le pareció una comida con memoria, como si muchas generaciones hablaran desde ese plato. Después probó rellenitos, tostadas, chuchitos, tamal colorado, hilachas y caldo de res. Cada comida abría una puerta diferente. Pero lo que más la sorprendió no fue solo el sabor. Fue el precio, la generosidad de las porciones y la forma en que la gente parecía orgullosa de compartir su comida. En varios lugares, cuando se daban cuenta de que era extranjera y estaba probando algo por primera vez, le explicaban con paciencia, le recomendaban una salsa, le ofrecían otra tortilla o le decían: pruébelo así, señor, así sabe mejor. Clara empezó a grabar pequeños videos para sus redes sociales. Al principio eran discretos. Una foto del café, una calle de Antigua, una vista del volcán. Pero pronto sus publicaciones comenzaron a llamar la atención. ¿De verdad estás viviendo en Guatemala?, le preguntó una amiga desde Suiza. ¿No te da miedo,
escribió otra persona. Se ve bonito, pero seguro solo estás mostrando la parte turística, comentó alguien con tono escéptico. Clara leyó ese comentario y por primera vez sintió molestia. Porque ella misma había pensado así antes. Y ahora, desde dentro, entendía lo injusto que era reducir Guatemala a una sola narrativa. Sí, Guatemala tenía problemas. Nadie serio podía negarlo. Había desigualdad, tráfico, inseguridad en ciertas zonas, servicios irregulares y desafíos reales. Pero también había una fuerza humana, una riqueza cultural y una belleza cotidiana que muchos medios extranjeros jamás mostraban. Y ese es precisamente el punto que hace polémica esta historia. ¿Por qué algunos países solo son definidos por sus problemas, mientras otros son definidos por sus virtudes? ¿Por qué a Guatemala se le exige perfección para ser respetada, mientras a otros países se les permite tener fallas sin perder prestigio? Clara empezó a cuestionarse eso cada vez más. Otro momento que cambió su percepción ocurrió una tarde de lluvia. Estaba en Ciudad de Guatemala, cerca de una parada, tratando de entender qué ruta debía tomar para llegar a una reunión. La lluvia caía con fuerza, los carros avanzaban lento y ella, con el teléfono casi sin batería, empezó a sentirse perdida. Una señora mayor, con paraguas y bolsas del mercado, notó su angustia. ¿Para dónde va, mija? Clara intentó explicar la dirección con su español imperfecto. La señora la escuchó, hizo un gesto con la mano y dijo: Venga, yo la acompaño hasta donde pueda agarrar mejor transporte. No se me vaya sola así. Clara quiso negarse por educación, pero la señora insistió. Caminaron juntas bajo la lluvia. La señora le contó que tenía nietos, que había trabajado toda su vida, que Guatemala era difícil pero también noble, y que uno no debía dejar a una persona perdida si podía ayudar. Al despedirse, la señora le dijo: Cuídese mucho. Y no crea todo lo malo que dicen de nosotros. Clara sintió un nudo en la garganta. Porque esa frase parecía resumir el dolor silencioso de un país entero. No crea todo lo malo que dicen de nosotros. Desde ese día, Clara dejó de ver a Guatemala como un lugar que debía entender desde afuera. Empezó a verla como un país que debía escuchar. Con el paso de las semanas, su vida se volvió una rutina llena de detalles que la sorprendían. Compraba pan dulce en la mañana. Tomaba café guatemalteco mientras trabajaba desde una terraza. Aprendía palabras locales como chilero, puchica, cabal, va pues y mucha. Se acostumbró a que la gente dijera buen provecho incluso a desconocidos. Se emocionó la primera vez que escuchó marimba en vivo en una plaza. Se quedó sin palabras al ver los barriletes gigantes de Zumpango en fotografías y luego prometió ir a verlos personalmente. También viajó al lago de Atitlán. Y allí su transformación se volvió aún más profunda. Cuando llegó a Panajachel y vio el lago rodeado de volcanes, Clara se quedó completamente quieta. Había crecido entre montañas suizas, sí, pero aquello era distinto. No era una belleza fría, impecable, distante. Era una belleza espiritual, cargada de historia, de pueblos vivos, de idiomas mayas, de mujeres tejiendo, de lanchas cruzando el agua y de una energía difícil de explicar. Un extranjero que estaba cerca dijo en inglés: Esto no parece real. Clara sonrió, porque pensaba lo mismo. Visitó pueblos alrededor del lago, habló con artesanas, compró textiles y se sintió avergonzada al descubrir cuánto trabajo había detrás de cada pieza. Antes veía los tejidos como souvenirs coloridos. Ahora entendía que eran identidad, memoria, técnica, paciencia y resistencia cultural. Ese día publicó un video diciendo: Yo vine a Guatemala pensando que iba a encontrar un país desordenado. Pero estoy encontrando un país con una dignidad cultural que muchos países ricos ya perdieron. El video explotó. Miles de guatemaltecos comentaron. Algunos agradecían. Otros decían, hasta que alguien lo dice. Otros, con razón, le recordaban que Guatemala no debía necesitar la validación de una extranjera para sentirse valiosa. Y Clara respondió algo que mostró cuánto había cambiado. Tienen razón. Guatemala no necesita que yo la valide. Soy yo quien necesitaba quitarse la ignorancia de encima. Esa respuesta generó todavía más debate. Porque hay una verdad incómoda. A veces el mundo presta atención a un país latinoamericano solo cuando un extranjero lo elogia. Y eso es injusto.
Los guatemaltecos ya sabían el valor de su país. Lo viven, lo defienden, lo sufren y lo celebran todos los días. Pero cuando una europea lo dice, de repente algunos afuera se sorprenden. Clara también comenzó a notar la importancia de la familia en Guatemala. Fue invitada a una comida dominical en casa de Ana Lucía. Pensó que sería una reunión pequeña, pero al llegar encontró tíos, primos, abuelos, vecinos, niños corriendo, ollas grandes, tortillas recién salidas del comal y conversaciones cruzadas en todas direcciones. Al principio se sintió abrumada. Luego se sintió incluida. La abuela de Ana Lucía, doña Mercedes, le sirvió comida como si la conociera desde siempre. «Coma, hija, está muy flaquita», le dijo. Clara se rió, pero por dentro se emocionó. En Suiza podía pasar semanas sin que nadie tocara su vida personal. En Guatemala, una familia entera podía adoptarla en una tarde. No todo fue fácil, por supuesto. Clara tuvo días de frustración. El tráfico la desesperó. Algunos trámites le parecieron lentos. A veces extrañaba la precisión suiza. En ciertos momentos se sintió cansada del ruido, de los cambios de planes, de la informalidad de algunas situaciones. Pero incluso esos desafíos comenzaron a enseñarle algo. En Suiza, la vida era eficiente. En Guatemala, la vida era relacional. Las cosas podían tardar más, sí. Pero en medio de esa lentitud aparecían conversaciones, favores, sonrisas, recomendaciones y vínculos. Clara no idealizaba el país, pero tampoco quería volver a mirarlo con desprecio. Un día, trabajando en una cafetería de la zona 4, dejó su computadora sobre la mesa para ir al baño. Instintivamente iba a guardarla en su mochila, pero vio que varias personas dejaban sus laptops, celulares y bolsos mientras pedían café o conversaban afuera. Se detuvo. Recordó todos los comentarios de extranjeros que decían que en Guatemala no se podía confiar en nadie. Dudó. Finalmente dejó su computadora y caminó al baño con el corazón acelerado. Al volver, todo seguía exactamente igual. La computadora, el cuaderno, el cargador, incluso su taza de café. No era una prueba absoluta de seguridad, claro. Pero sí era una prueba contra el prejuicio extremo. Guatemala no era el infierno que muchos pintaban. Era un país complejo, con zonas y realidades distintas, donde también existía confianza, respeto y normalidad. Ese día escribió: «El mayor error que cometí fue pensar que un país con problemas no podía tener una vida hermosa». La frase se volvió viral. Algunos europeos la criticaron. Le dijeron que estaba romantizando la pobreza. Que hablaba desde el privilegio de una extranjera. Que Guatemala era bonita solo si uno tenía dinero. Y Clara respondió con cuidado, pero con firmeza: «No estoy negando los problemas. Estoy diciendo que reducir Guatemala solo a sus problemas también es una forma de desprecio». Esa frase volvió a encender el debate. Y honestamente, tenía razón. Porque amar un país no significa negar sus heridas. Significa mirarlo completo. Guatemala no es solo volcanes, café y textiles. Tampoco es solo violencia, desigualdad y corrupción. Guatemala es ambas cosas y mucho más. Es belleza y lucha. Es dolor y ternura. Es caos y comunidad. Es cansancio y esperanza. Es un país que, pese a todo, sigue sonriendo, trabajando, cocinando, rezando, emprendiendo, cantando, sembrando y recibiendo al extraño con una frase sencilla: «Pase adelante». Con los meses, Clara dejó de ser una visitante y empezó a sentirse parte de una rutina. Ya tenía su puesto favorito en el mercado. Ya sabía dónde comprar tortillas calientes. Ya saludaba a los vecinos. Ya entendía los horarios del tráfico. Ya distinguía el olor de la lluvia antes de que cayera. Ya sabía que un café guatemalteco no era solo una bebida, sino una conversación con la tierra. También comprendió el valor de las pequeñas cortesías. El guardia que decía que le vaya bien. La señora que daba los buenos días. El vendedor que agregaba una fruta extra. El conductor que contaba historias. La amiga que preguntaba si había llegado bien. El vecino que ofrecía ayuda cuando veía una maleta pesada. En Europa, Clara había tenido comodidad. En Guatemala, empezó a sentir pertenencia. Y esa diferencia lo cambió todo.
Pero llegó el día inevitable. Por razones de trabajo, Clara debía volver temporalmente a Suiza. La noticia la dejó inquieta. Antes de viajar a Guatemala, regresar a Suiza habría sido algo normal. Ahora se sentía como dejar una parte de sí misma. El día de su partida, don Miguel volvió a llevarla al aeropuerto. Durante el camino, Clara miró por la ventana las calles que antes le parecían desordenadas y que ahora le parecían llenas de vida. Vio puestos de comida, buses, motos, personas caminando, vendedores levantando sus negocios, montañas al fondo y un cielo que parecía despedirse con una luz distinta. Don Miguel le preguntó: «¿Y entonces, señor Clara, le gustó Guatemala?» Ella tardó unos segundos en responder. «No solo me gustó», dijo. «Me cambió». Don Miguel sonrió con orgullo, pero sin sorpresa. Eso le pasa a mucha gente. Guatemala cuesta entenderla, pero cuando se le mete al corazón, ya no sale. En el aeropuerto, Clara revisó las fotos de su teléfono. Antigua al atardecer. El lago de Atitlán. Un plato de pepián. Una taza de café. Doña Marta en la tienda. Ana Lucía y su familia. El mercado lleno de colores. La lluvia sobre los empedrados. El volcán visto desde la terraza. Una sonrisa de una señora desconocida que la ayudó cuando estaba perdida. Y entonces comprendió algo. Guatemala no le había ofrecido una vida perfecta. Le había ofrecido una vida con alma. Antes pensaba que la calidad de vida dependía solo del orden, del dinero, de la infraestructura y de la comodidad material. Ahora entendía que también dependía de sentirse visto, acompañado, saludado, cuidado. De tener una comunidad. De encontrar belleza en lo cotidiano. De que alguien te pregunte si ya comiste. De que una familia te haga espacio en la mesa. De que un país, con todos sus problemas, todavía conserve una humanidad que muchos lugares ricos están perdiendo. Desde la ventana del avión, mientras Guatemala se hacía pequeña bajo las nubes, Clara se hizo una promesa. Voy a volver. Y no lo dijo como una frase turística. Lo dijo como quien sabe que dejó algo pendiente en un lugar que ya no puede olvidar. Porque Guatemala, para quienes se atreven a verla sin arrogancia, no es solo un destino. Es una lección. Una lección para los extranjeros que llegan creyendo que lo saben todo. Una lección para los medios que solo muestran tragedias. Una lección para quienes confunden desarrollo con frialdad. Y también, quizá, una lección para los propios guatemaltecos que a veces olvidan el valor inmenso de lo que tienen. Sí, Guatemala tiene desafíos. Nadie debería esconderlos. Pero también tiene una fuerza humana que no se compra, una cultura que no se improvisa y una belleza que no necesita pedir permiso para existir. Por eso la historia de Clara se volvió tan comentada. Porque no era solo la historia de una suiza enamorada de Guatemala. Era el espejo de un choque cultural más grande, el momento en que una extranjera descubrió que un país juzgado por muchos desde la ignorancia podía tener una profundidad humana que dejaba en vergüenza a varias naciones supuestamente superiores. Y ahora la pregunta queda abierta para todos. ¿Cuántos extranjeros más tendrán que llegar a Guatemala para decirle al mundo lo que los guatemaltecos ya sabían desde siempre? Que este país no es perfecto, pero tiene corazón. Que aquí la vida puede ser dura, pero también profundamente hermosa. Que detrás del ruido, del tráfico, de las noticias negativas y de los prejuicios internacionales, existe una Guatemala cálida, digna, trabajadora, generosa y sorprendente. Una Guatemala que no se explica completamente en reportajes. Una Guatemala que se entiende caminando sus calles, comiendo en sus mercados, escuchando a su gente y dejando que su humanidad te alcance. Clara volvió a Suiza, sí. Pero algo en ella ya no regresó igual. Porque una vez que Guatemala te abre la puerta, te sienta a la mesa y te dice pase adelante, es muy difícil volver a mirar el mundo de la misma manera.